ejército del Tercer Reich era extraordinario en cuanto a organización, recursos y planificación, por lo que estaba listo para enfrentar cualquier operativo, sin importar qué tanta sangre tuviese que ser derramada. De entre todas sus herramientas tácticas de combate se destaca una que supo ser mortífera para todos sus enemigos en Europa. Estamos hablando de la estrategia conocida como Blitzkrieg, y en el video de hoy vamos a explicarte cómo funcionaba y qué victorias le permitió obtener a la Alemania de Hitler. No se muevan de la pantalla porque ya estamos por comenzar un nuevo video de historia militar. ¡Adelante! En la primera fase de la Segunda Guerra Mundial en Europa, Alemania buscaba evitar un conflicto extenso, ya que sabía que necesitaba optimizar sus recursos al máximo si pretendía una victoria. La estrategia alemana era derrotar a sus oponentes en una serie de campañas cortas, lo que le permitió conquistar gran parte de Europa en tiempo récord. El ejército nazi se mantuvo victorioso por un periodo de más de 2 años debido a una táctica militar particularmente especial: el resurgimiento de una estrategia conocida como Blitzkrieg, un concepto ideado a principios del siglo XX en Gran Bretaña. Fue implementada y perfeccionada en Alemania por Heinz Guderian. That enabled armies to move so far so rapidly. The secret lay in the organization of the striking spearhead. Armored forces came first, closely followed by motorized divisions, which peeled off, forming solid walls. And through the corridor thus formed, raced the supply trucks to feed the ever-lengthening column. La táctica Blitzkrieg o guerra relámpago utilizaba la concentración de armas pesadas ofensivas, tales como tanques, aviones y artillería en un frente de batalla angosto. Estas fuerzas lograban abrir una brecha en las defensas enemigas y permitían que las divisiones de tanques armados penetraran rápidamente y tuvieran el paso libre detrás de las líneas enemigas. Esto causaba conmoción y desorganización entre dichas defensas, lo cual era exactamente lo que los nazis esperaban. Este golpe inicial de efecto, más el poderío aéreo de Alemania, no le permitía al enemigo reabastecerse o reorganizar las tropas, y por lo tanto no encontraba la manera de enviar refuerzos para sellar las fisuras en el frente. Las fuerzas alemanas podían, al mismo tiempo que continuaban con su ataque, rodear a distintos grupos de tropas enemigas y forzar su rendición. Guderian optimizó la guerra relámpago hasta darle forma de estrategia verdaderamente letal. Esta forma de combatir terminó apoyándose en algunos pilares fundamentales que el Tercer Reich supo explotar a la perfección. El primero eran los característicos tanques alemanes Panzer. La idea fue pensarlos como vehículos que se agrupaban en cuerpos autónomos, avanzaban en masa y libraban sus combates sin preocuparse por las divisiones de infantería. Su misión era destruir la línea enemiga por su punto más débil y rodear las posiciones mejor preparadas, logrando así su desintegración. Una vez alcanzado ese objetivo, los tanques se sincronizaban con la infantería y asaltaban de forma simultánea y desde una multitud de puntos diferentes la posición enemiga. Los ataques se coordinaban mediante comunicaciones vía radio, de las cuales sus aparatos podían instalarse en cualquier avión o vehículo, ya que podían cifrarse y descifrarse a gran velocidad. Si bien este sistema demostró ser sumamente efectivo y demoledor para quienes lo sufrieron, lo cierto es que dependía de 2 factores determinantes para su éxito: la velocidad y la sorpresa. Si alguno de estos elementos fallaba o si el enemigo disponía del tiempo necesario para reaccionar y reorganizar sus defensas en el preciso punto donde los tanques germanos pensaban atacar, la Blitzkrieg podía tornarse en un auténtico desastre y una masacre para las tropas alemanas. Por este motivo, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, los altos mandos dejaron en claro que los ataques no debían frenar por ningún motivo. Para asegurar esta orden, fue que el mismísimo Guderian solicitaba a sus hombres que se mantuvieran despiertos durante 48 horas si era necesario, para que el enemigo no tuviese tiempo de organizar una defensa efectiva. La pregunta entonces fue, ¿cómo hacer para que los soldados se mantuvieran despiertos y activos tanto tiempo sin dormir?
Mediante un nuevo medicamento de la época llamado comercialmente Pervitin, una variante de la metanfetamina, se alcanzó el objetivo deseado. Los efectos de la droga sobre el cuerpo humano hacían que el consumidor se sienta bruscamente despabilado y más fuerte, con los sentidos agudizados al máximo. También ejercía un efecto psicotrópico en el que los soldados creían estar más vivos y llenos de energía, generándoles una sensación de euforia, de ligereza y frescura. A sabiendas de que necesitaban mantener despiertos a sus hombres, los jerarcas nazis repartieron más de 35 millones de pastillas de Pervitin entre las diferentes ramas del ejército, haciendo del Blitzkrieg un éxito. Alemania usó la táctica de la guerra relámpago en diversas invasiones a lo largo de 12 meses, entre finales de 1939 y principios de 1941. La primera de las campañas que fue culminada de manera exitosa fue en contra de Polonia, nación que fue atacada y en el lapso de 28 días ya estaba bajo dominio alemán, demostrando la potencia y eficacia de esta táctica militar espectacular. Dado que la mayoría de los mandamases militares europeos aliados apostaban entonces por las líneas defensivas y las trincheras como forma básica de combatir, el Blitzkrieg, llevado adelante con grandes recursos y de forma rigurosa, les resultaba imparable. Ese fue el caso de Dinamarca y Noruega, naciones que fueron invadidas de una forma tan contundente que virtualmente no opusieron resistencia. No imaginábamos que tuvieran nada que ver con la guerra, la ocupación o algo parecido. Saltamos de la cama y miramos por la ventana. Estaban muy cerca. Los alemanes eran muy ruidosos. De repente nos dimos cuenta de que aquello era algo horrible. Tal como mostró el testimonio, el territorio danés fue invadido por la madrugada de una forma tan demoledora que, aún habiéndose ido a la cama como nación independiente, el pueblo de Dinamarca amaneció siendo territorio del Tercer Reich. Gracias a una guerra relámpago iniciada alrededor de las 3 a.m. y finalizada cerca de las 8 a.m., la Alemania nazi pudo hacerse de este país y su vecino Noruega, que eran puntos estratégicos claves, ya que eran los mayores proveedores de acero de Hitler. That is, I was already 8 years old, and the Germans were about to invade France, they had already invaded part of France, but they were about to invade Paris. And it was a great panic. It was what we called in French l'exode, the exodus. And thousands upon thousands of inhabitants of Paris had left Paris. They were on all the roads going south, basically, because the Germans were coming from the northeast. And I remember that very vividly. Paris was almost empty. De igual manera, las invasiones a Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y especialmente Francia, ocurridas en mayo de 1940, resultaron exitosas gracias a la implementación de la Blitzkrieg. Si bien en París se presentaron algunas dificultades, ya que la columna que penetró las defensas francesas se hizo larga y peligrosamente angosta, el apoyo provisto por las tropas de aviación germanas fue fundamental. Los aviones bombardearon y debilitaron al enemigo, mientras la infantería pudo introducirse a través del hueco generado por la columna de tanques y arrasar las defensas contrarias, asegurando el éxito de la misión. La última implementación 100% exitosa de la guerra relámpago utilizada por el Tercer Reich fue durante la ocupación de Yugoslavia y Grecia, sucedidas en abril de 1941. Luego de la deshonra y humillación sufridas por las tropas de Mussolini en tierras griegas, el Führer decidió que era hora de actuar y aplastar esa región. Hitler ataca a Grecia, un país que Mussolini ya ha intentado conquistar. Tras su Blitzkrieg en los Balcanes y su ocupación de Yugoslavia, lanza sus paracaidistas sobre Creta. El objetivo que Hitler quería ocupar era la península balcánica, pero primero tuvo que ir sumando países al eje para poder llegar a ella.
Si bien negoció de forma diplomática la incorporación de Bulgaria y Rumania a su bando, un alzamiento provocó que tuviera que implementar un nuevo blitzkrieg sobre suelo yugoslavo. Una vez lograda la conquista, el ejército germano finalmente dio la orden de continuar la guerra relámpago y con la misma fuerza y columna con la que se adueñó de Yugoslavia, poner pie en tierras griegas y tomar el control completo del territorio. Seguramente se estarán preguntando cómo fue que los nazis perdieron la guerra teniendo esta estrategia infalible a su favor. La realidad es que a pesar de las guerras sostenidas en varios frentes con Gran Bretaña, las fuerzas alemanas tomaron la osada decisión de invadir la Unión Soviética en junio de 1941, utilizando su táctica estrella. Al principio, la Blitzkrieg alemana parecía estar funcionando contra el enemigo comunista y el éxito se veía alcanzable. Los nazis lograron que las fuerzas soviéticas retrocedieran cerca de 1000 kilómetros hacia las inmediaciones de Moscú, con pérdidas realmente inconmensurables. Este hecho envalentonó a Hitler, quien en diciembre de 1941, unilateral e irresponsablemente, le declaró la guerra a los Estados Unidos. Este hecho desencadenó en que, consecuentemente, los norteamericanos sumaran su tremendo poder económico y militar a favor de la coalición en contra del Führer. Abrir sucesivos frentes de batalla y dividir fuerzas era exactamente contrario a lo que dictaba la estrategia de la guerra relámpago, ya que ésta requería que toda la fuerza de choque y recursos estén direccionados a un único blanco a conquistar. El mismísimo Guderian, ideólogo de la estrategia, publicó en su libro Achtung Panzer cuál era el punto débil de la táctica. Sería un gran error, sobre todo disponiendo de medios escasos de combate, emplear tanques y recursos allí donde no se requiere atacar con una finalidad concreta. Una segunda ofensiva alemana contra la Unión Soviética fue llevada adelante en 1942 con la ciudad de Stalingrado como objetivo. Ese embate fue más débil debido principalmente a la hostilidad del terreno y a la pérdida de recursos por el enfrentamiento con Estados Unidos y Gran Bretaña. Al notar esas flaquezas, los soviéticos lanzaron una contraofensiva en noviembre de 1942, desarticulando completamente la estrategia del Blitzkrieg, atrapando y destrozando al ejército alemán en Stalingrado. Alemania fue incapaz de derrotar a la Unión Soviética, que terminó luchando junto a los aliados durante el resto de la Segunda Guerra Mundial. Así fue como el Tercer Reich quedó atrapado en una guerra de múltiples cabezas que culminó en su derrota en mayo de 1945. Ya estamos llegando al final de este video y no queríamos dejar de preguntarte: ¿crees que la estrategia nazi estuvo bien planteada o era la falta de preparación de las milicias que se defendían lo que determinó el éxito del uso del Blitzkrieg? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.